Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos infinitas gracias a nuestro Padre eterno, Rey del universo, que nos da esta oportunidad, esta bendición especial. Como cada semana tenemos aquí pues la oportunidad de impartir estas enseñanzas que vienen de nuestro Padre eterno, que son de Él para nosotros, sus hijos, esperando pues que sea de gran edificación para todos nosotros, para toda la congregación Los Justos de las Naciones y todos aquellos que la vayan a escuchar de alguna u otra manera. Estaremos entonces comenzando a través de la oración al Padre para que esta enseñanza sea de gran bendición para todos. Amado Padre, llegamos ante ti, Señor, implorándote, rogándote, Padre Santo, que seas tú mismo en cada uno de nosotros, poniendo el querer y el hacer de tu buena voluntad, enseñándonos tu palabra pura, la palabra pura, esa palabra preciosa y hermosa que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, danos revelación, muéstranos contundentemente tu verdad, para que a través de ella podamos caminar en este mundo. Gracias por todo lo que hemos estudiado, por las enseñanzas que nos has dado semana tras semana, Señor, Shabbat tras Shabbat, donde nos bendices, nos guardas y nos proteges. Te pedimos ahora, Señor, que te quedes con nosotros por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Continuamos, mis amados hermanos, con esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en la parte número 44. Habíamos quedado en el texto, las consideraciones que habíamos hecho al texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. En la clase pasada pudimos observar de dónde proviene en la mente del autor todo esto que él está estableciendo, que está hablando, y que por supuesto al principio es para un público que está al tanto de estas cosas, ¿ok? Y que bueno, las entiende. Hoy, casi 2000 años después, en otro idioma, es un poco complicado entender al autor si no nos ponemos en la tarea de hacerlo en su contexto, dentro de su cultura, para saber esencialmente, especialmente, qué es lo que él ha querido transmitir. Hacíamos las comparaciones, por ejemplo, comentarios de algunos eruditos cristianos, doctores, como el que citamos en la clase pasada, y nos damos cuenta pues que hay una contradicción muy severa, muy fuerte con respecto a la imagen que se tiene de Rav Shaul, que es el autor de esta carta que se escribe a los que estaban en Filipo, los filipenses. Y bueno, vimos lo que ahí se considera. Vamos a leerlo otra vez para recordar básicamente lo que leímos. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yahushua el Mesías, el cual, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Perdón. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual, Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Eso es básicamente lo que leímos y lo que estudiamos la clase pasada. Habíamos quedado pendientes, después de haber revisado a través de lo que la Torá y los profetas nos dicen sobre lo que Rav Shaul está queriendo transmitir a esta congregación, a esta comunidad, que también tenga relevancia para nosotros hoy, pero sin distorsión, que sea puro. Y quedamos pendientes, que les había dicho, con un cuadro comparativo entre las dos figuras que están emergiendo dentro
del contexto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Una, por supuesto, develada, vista, una, ¿cómo diríamos? Una figura preponderante, pero que está siendo mostrada en comparación a otra figura. ¿Y a qué figura nos referimos? Si no es a Adán Rishon, el primer hombre, ese que fue creado en el Edén y que estuvo en el Edén con su mujer Java. Entonces habíamos quedado pendiente con un cuadro comparativo entre las dos figuras, entre los dos personajes, para poder entender aún un poco más lo que veníamos explicando en la clase pasada. Ahí tenemos entonces a Adán Rishon, versus Yehoshua HaMashiach. Y lo que vamos a expresar es, o está fundamentado, o está apoyado en lo que acabamos de leer en Filipenses 2, 5 al 9. Siendo la imagen de Elohim. Entonces encontramos a Adán. Adán es la imagen de Elohim. Ahora, no porque lo decimos nosotros, es porque así lo establece la escritura en Bereshit y lo leíamos en la clase pasada. Ahora, cuando vemos a Yehoshua también siendo la imagen de Elohim. ¿Lo ves? Entonces vemos que los dos en este primer renglón concuerdan. Es decir, están dentro del mismo ámbito. Son los dos imagen de Elohim, forma de Elohim, si podríamos ver las expresiones que aparecen en Filipenses. Ahora, siendo la imagen de Elohim, Adán consideró ser igual a Elohim como cosa codiciable. Y esa situación de esa codicia le llevó entonces a la caída, a fallar, a pecar. Y ya bien lo decíamos, que cuando, en este caso, un hijo o cuando un siervo desobedece a su señor o a su autoridad, lo que está haciendo es confrontarlo, enfrentarlo. Y ese enfrentamiento, por supuesto, trae consigo un dicho, trae consigo ¿cómo diríamos? Un sabor, un olor. ¿Y cuál es? Me rebelo, no acepto tu autoridad, estoy por encima de ti. Ya no estoy dispuesto a estar por encima de ti. Y se iguala a él o le supera en autoridad. Así mismo. Entonces, ¿qué hace Adán Rishon? Consideró ser igual a Elohim, imagen de Elohim, forma de Elohim, como cosa codiciable. Es decir, cuando hablamos de Elohim, hablamos de autoridad. Ser autoridad. Ya sabemos por lo que la palabra nos dice al cansancio. Y cuando decimos al cansancio estamos diciendo que es mucho. Pero leíamos en la clase pasada al profeta Yeshayahu cuando nos dice que fuera de Adonai no hay otro Elohim. Elohim como él. Todos los demás que puedan ostentar ese título o esa función de autoridad están dentro de él, no fuera de él. Están subyugados, sometidos a él. Ahora, ¿quién escapa de la autoridad del Creador? Nadie. Pero sí hay el caso de personas, ¿verdad?, que se han sublevado a la autoridad de Adonai, y esto, por supuesto, les ha acarreado severas penas, culpas y condenaciones. Entonces tenemos a Adán que consideró ser igual a Elohim como cosa codiciable. Por eso es que come del fruto para ser igual a Elohim, porque eso es lo que le propone el adversario, la serpiente, a Satán, ¿ve? Para que él entonces caiga en esa trampa. Y en esa trampa, lamentablemente, seguimos cayendo hoy. Por desconocer los principios de autoridad. Que decíamos que esto es muy relevante, muy importante, muy trascendental.
es corazón de la Torá. Si nosotros nos sublevamos ante las autoridades y ante la autoridad mayor aún más, entonces nos metemos en tremendo lío, tremendo problemón. Ahora veamos a Yehoshua, a Mashiach, el Mesías. Dice Filipenses, no consideró ser igual a Elohim como cosa codiciable. No estimó, como dicen también otras versiones. No se dejó engañar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, Adán sufrió la tentación y Yehoshua también la sufrió. En el relato bíblico de los escritos apostólicos, conocido como Nuevo Testamento o Brit Hadashah, ¿qué encontramos? En Gilel, capítulo 4, nos encontramos la famosa tentación del Mesías en el desierto. Y allí, el Hasatán, el adversario, ¿qué propone? Propone a Yehoshua también declinar de su autoridad. Ahora, no solo es que en la palabra es condenable que yo me subleve y quiera estar por encima de la autoridad superior como lo es el Eterno, sino que tampoco está permitido que yo tenga otra autoridad fuera de él, que es Avodat Zará, es idolatría. Ahora, cuando vemos a Yehoshua, ese siervo fiel, ese siervo maravilloso, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Dice Rav Shaul, no consideró ser igual a Elohim como cosa codiciable. Y eso fue ¿hasta dónde? Hasta el mismo momento de su muerte, mis amados hermanos. Porque estando allá, casi ya listo para ser servido en el madero, él ora al Padre. ¿Y qué le dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la voluntad de nuestra autoridad la que nosotros debemos procurar. Por eso es que todos los días, mis amados hermanos, en el Sidur de oraciones, en las oraciones diarias, ¿qué decimos? Que se cumpla la voluntad de Adonai, nuestro Elohim, para complacer y cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, en aras de hacernos uno con Él. Esa es la manera, esa es la forma. Y cuando vemos a Yehoshua, cumplió eso ¿cómo? A cabalidad. A cabalidad. Y él lo dijo, mi enseñanza no es mi enseñanza, es de mi Padre que me envió. Yo soy su agente. Yo transmito lo que Él me ha transmitido porque Él es mi autoridad. Él es nuestra autoridad. Y dice, no consideró ser igual a Elohim como cosa codiciable. No cayó en la trampa. Ahora eso le valió para poder traer entonces a nosotros la justificación. Que leímos en las clases pasadas, que en Adán todos morimos, pero que en Yehoshua, el Mesías, todos vivimos. Porque en Adán se genera la condenación, porque el ejemplo que dio Adán y hacia dónde nos lleva Adán es hacia la muerte. Por Adán todos morimos, pero por Yehoshua todos vivimos. Tercero, Adán despreció ser siervo de Elohim, someterse a Elohim. Y aunque quizás no lo dijo con palabras, lo demostró con actos, con hechos, con hechos. Y Yehoshua aceptó ser siervo de Elohim. Como dice Filipenses, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Aún teniendo autoridad, aún pudiendo rebelarse y decir, no, yo no voy a morir por ellos. Aceptó hasta el último momento. Aceptó de buena gana como siervo fiel en toda la casa de Adonai.
Mientras que Adán despreció, no estimó ser siervo de Elohim. ¿Por qué? Porque quería otra cosa. Quería otra cosa. Se vio en forma humana. Se vio en forma humana. Yehoshua también se vio en forma humana. Porque, ¿qué dice Filipenses? Tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Asimismo Adán, tomando la condición de hombre, siendo hombre, ¿qué hizo? En vez de humillarse y someterse, se exaltó a sí mismo. ¿Ve? Se exaltó a sí mismo. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Mientras que Adán se exalta, se niega como hombre a someterse a Elohim, ¿ve? Trastocando lo que el Señor había establecido allá en el Edén, que vemos en Yehoshua. En Filipenses, ¿qué nos dice? Se humilló a sí mismo. Se humilló. ¿Y cómo es humillarse? Cuando uno se somete a otro. Y no hay mejor humillación, mis amados hermanos, que someterse al Creador del universo, a la palabra del Creador, a los designios del Creador. Mientras que Adán falló, pecó, se envaneció, Yehoshua se humilló a sí mismo. Se humilló. Y esa humildad, por supuesto, ha de tener un resultado muy importante. Ahora, ¿qué nos dice de Adán? Siendo desobediente hasta la muerte. El hecho de fallar a Adán trajo como consecuencia que ahora el hombre es pecador desde su juventud hasta su muerte, hasta que muere. Porque está involucrado en esa pasión, en ese yetzer hará, en esa mala inclinación que vive en el hombre por el pecado de Adán Rishon. Ahora, dice que fue desobediente hasta la muerte. Y cuando vemos a Yehoshua, fue obediente hasta la muerte. Mientras que Adán pecó, Yehoshua no pecó. Mientras que Adán es desobediente, Yehoshua es obediente completamente. Ambos hijos de Adonai. ¿Por qué? Porque tenemos una figura preponderante en Adán, siendo el primer hombre, Adán Rishon, y tenemos una figura preponderante en Yehoshua Mashiach, el segundo hombre, como lo dice Rav Shaul. Fíjense que es Rav Shaul el que está diciendo eso, no nosotros. Porque es lo que está en su mente con respecto a esta confrontación entre estos dos personajes, donde en uno morimos y en otro vivimos. Y dice, siendo obediente hasta la muerte, cumpliendo a cabalidad lo que el Señor le estableció. Eso trajo como resultado entonces la salvación, la redención para el mundo entero. Ahora, esa desobediencia de Adán, ¿qué trajo? Fue condenado y exiliado por su pecado. Condenado. Y lo vemos. El Señor fue firme y lo saca del Edén. Pierde sus privilegios. Pierde sus bendiciones. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Eso le trajo condena y exilio. Pero no solo a él. Y esto es lo importante, mis amados hermanos, entenderlo. No solo a él. Adán no solo sufre las consecuencias, sino que hace que toda su generación también la sufra. Porque en Adán todos morimos. Repito, no lo digo yo. Ahí está la carta a los Corintios. Cuando Rav Shaul le dice eso a los Corintios, explicándole lo mismo que le explica a los Filipenses, como algo sumamente importante, trascendental, mis amados hermanos. Lo vemos allí. Entonces, ¿qué trajo la acción de Adán? Condena y exilio. Pero cuando vemos a Yehoshua, ¿qué nos dice Filipenses? Rav Shaul, ¿qué nos dice? Fue recompensado y exaltado por su fidelidad.
fue recompensado y exaltado, mis amados hermanos. ¿Hasta dónde? Rav Shaul lo explica en Filipenses 2, 5 al 9. 9, 10, donde nos dice que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua toda rodilla se doble delante de su Padre que está en los cielos. ¿Hacia dónde nos lleva Yehoshua? La acción contundente de Yehoshua HaMashiach nos lleva a someternos, a doblar la rodilla ante nuestro Padre eterno. El Elohim verdadero, el único Elohim verdadero, como dice Yehoshua en Yohanan 17. ¿Sí? Ahí nos lleva Yehoshua. Eso es lo que quiere Rav Shaul. Por eso es que dice en el versículo 5, con fuerza, con énfasis, ¿qué dice a estos hermanos? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Yehoshua. No el sentir que hubo en Adán, que trajo como consecuencia la muerte, sino el sentir que hubo en Yehoshua, que trajo la vida. Y Yehoshua lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No les falte, para que todos tengamos vida. ¿Y cómo tener vida? Cuando nos sometemos y acercamos al Creador del universo. Cuando hacemos la voluntad del Creador del universo y no la nuestra. Ahora, ¿por qué reina la muerte? ¿Por qué reina la muerte? Porque abunda la desobediencia. El día que obedezcamos y seamos obedientes al Creador del universo, entonces la vida reinará en nosotros y en todo el pueblo de Israel. Y en ese proceso es que estamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando nos acercamos a Yehoshua como esa figura preponderante, ese siervo fiel, ese siervo ungido que nos está mostrando el camino. Pero no toda la locura que se ha gestado en o alrededor de Yehoshua, tergiversando todo esto tan hermoso, tan precioso que tenemos en la Escritura. ¿Solo para qué? Para llevarnos a la idolatría, a la muerte, trastocando la voluntad de nuestro Padre Celestial, que está aquí en esta palabra tan preciosa, malentendida, diciendo cosas que no son, poniendo a Rav Shaul en un lugar que no le corresponde. Pero aquí está esta verdad tan grande, tan hermosa y tan maravillosa que encontramos. Entonces aquí está este cuadro comparativo, ¿ve? Que tenemos y que es contundente para ver las dos figuras. Y es lo que está tratando Rav Shaul de hacer con los hermanos que están en Filipo. Ahora, vámonos a un texto que está en 1 Timoteo 3, 14 al 16. El mismo autor. Ahora, el mismo autor, pensando en todo esto, le escribe a su hijo Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque espero ir en breve. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Adonai, que es la congregación del Elohim vivo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este texto de 1 Timoteo 3, 14 al 16 es uno de los textos que más se usa dentro de la teología cristiana para corresponder, para soportar la teoría o la enseñanza de que Yehoshua es Dios. Pero no Dios dentro del pensamiento hebreo como Elohim, que ya lo estudiamos, que ya lo vimos. Porque es Elohim, Yehoshua es Elohim. Pero no es en la categoría que está en la mente griega, romana, donde se cree que es un ser divino. No, así no. Es Elohim porque también tiene autoridad.
pero no es el Eterno, porque Él mismo se encargó de decirlo. El mismo Yahushua lo dice en todos los evangelios, conocidos como evangelios. Ahora, ¿qué pasa? Encontramos esta palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, especialmente el 16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, esta es la versión textual 3, que, repito, es la que mayormente nosotros usamos. Sin embargo, cuando buscamos la versión más famosa dentro del ámbito cristiano, que es la versión Reina Valera 1960, ¿qué encontramos? 1 Timoteo 3:16 específicamente. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si ustedes se dan cuenta, en un análisis rápido, somero, de 1 Timoteo 3:16, tanto la versión textual como la versión Reina Valera 1960, nos damos cuenta que es sumamente parecido, muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Notable. Hay una diferencia ahí notable entre los dos textos. ¿Cuál es? Que mientras en versículo 16 de 1 Timoteo 3, en la versión textual dice: Él fue manifestado en carne para declarar el misterio. En la Reina Valera dice: Dios fue manifestado en carne. Ahora, si la mayoría en el cristianismo usa la Reina Valera y en su Biblia está: Dios fue manifestado en carne, ¿cómo podemos hacer? A la hora de estudiar e ir y decirle a alguien: no es así, es evidente que va a sacar este versículo y dice: ah, mi hermanito, pero mira aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar la Biblia para sustentar sus doctrinas. Eso es lo que nos van a decir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la gente confía en lo que está ahí escrito. Pero ¿será lo que está ahí escrito realmente la verdad? Nos sorprenderíamos nosotros de saber cuántos textos hay de estos que se han posicionado como las bases para estas creencias que tienen inconsistencia textual. Inconsistencia textual, que es lo que vino a hacer la Biblia textual, haciendo la salvedad de que no todo lo pudo corregir, no todo lo pudo mejorar, ¿verdad? Y muchas cosas aún se escaparon, pero sí hay algunas mejoras. Por ejemplo, aquí la versión textual no dice Dios, sino Él fue manifestado en carne. No es lo mismo que diga Él fue manifestado en carne que Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Sin embargo, cuando averiguamos un poco más sobre este asunto, nos damos cuenta de algo interesante. Vamos a leer otras versiones para que nosotros veamos un poco el panorama sobre este texto de 1 Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta versión que acabo de leer, por supuesto, es semejante, muy parecida a lo que acabamos de leer, tanto en Reina Valera 60 como en la textual. Es más, idéntica a la textual. No aparece Dios, sino Él. La versión que acabamos de leer es Reina Valera actualizada, 1989, que también aparece en otras versiones de la Reina Valera más actualizada. Aún en la 2015 también aparece de esta forma, de esta manera, en muchas veces, ¿no? Ahora vamos a ver, otra versión. La Félix Torres Amat. Esta me gusta porque yo lo he dicho, tenemos una de esas Biblias grandota de Félix Torres Amat en la casa, porque
la familia de mi esposa tenía una de esas Biblias y se mandó a empastar y es grandota. Ajá, esa versión, Félix Torres Amat, ¿verdad? Es un sacerdote católico, dice en el versículo 15, porque Félix Torres Amat no es el versículo 16, sino el 15, porque no carece del 1. El 1 que está en las otras versiones no está en Félix Torres Amat, por lo tanto, cuando llega el 16 es el 15, porque falta el 1. Dice, y es ciertamente grande a todas luces el misterio de la piedad, o amor divino, en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal, ha sido justificado por el Espíritu Santo, ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la gloria. Ya sabemos quién es Félix Torres Amat. Nada tiene que ver con nosotros, ni con las raíces hebreas, ni con nada. Sacerdote católico. ¿Ve? Católico. Así que, mira, no hay duda de que no lo estamos diciendo manipulando ni nada, sino que él lo hace de esa manera. Ahora, ¿por qué él en su versión deja esto? Ahora, yo no dudo y creo que debe ser así, está bastante claro lo que cree Félix Torres Amat como sacerdote católico. Cree en la divinidad de Yehoshua como un ser divino, lo que ampara la Trinidad o la unicidad, que ya estudiamos. Veamos esta otra versión, que es la versión Nueva Versión Internacional 1999, donde en el versículo 16, aquí sí aparece en el 16, dice, no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. ¿Ve? Tenemos entonces estas tres versiones. Y en estas versiones no aparece la expresión Dios. Es más, en la Félix Torres Amat aparece el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal. Y aquí en la versión Nueva Versión Internacional, Él se manifestó como hombre. Este es el misterio. Ahora, el misterio es completo. No solo es que se manifiesta en la carne o como hombre. No. Eso es parte del misterio. Porque todos dicen, no, este es el misterio. Que el Mesías, que es Dios, y por eso aparece y dice, Dios fue manifestado en la carne. Ese es el misterio. No, el misterio es completo. Fíjense cómo dice, ¿verdad? Rachabula Timoteo, que se manifestó en la carne, ha sido justificado por el Espíritu de santidad, ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba o elevado a la gloria. Ese es el misterio, un misterio completo. ¿Ve? Que muchos no comprendieron y hoy muchos no comprenden, pero que el Señor ha venido a revelar para nosotros, entendiendo todo esto como el plan Mesías. El plan Mesías. ¿Lo ve? Entonces, nada tiene que ver con el Eterno propiamente en ese asunto como persona, porque el Señor está delegando eso en su Hijo, en su agente, que es Yehoshua. Ahora vemos aquí esa expresión que aparece en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y que nos encontramos que las frases que están allí, que son divergentes, como Él fue revelado en carne y Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Tienen, ¿verdad?, su base, ¿dónde? Mientras que vemos que esa expresión, el cual fue revelado en carne, o Él fue revelado en carne, es la expresión que aparece ahí con esas letras en griego, que son la letra teta y sigma, ¿ok? Que se traduce como Él o quién, que también en la versión Nueva Internacional hace la salvedad en sus notas de pies de página,
Repito, la versión nueva internacional 1999, en su comentario de pie de página, así dice que el cual es quién. Es quién. ¿Quién fue revelado en carne? No de pregunta, sino de afirmación. ¿Quién fue revelado en carne? Es esta expresión que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Ve? Que tiene que ver entonces con esta expresión, el cual. Ahora, el cual aparece en esos, vamos a decirlo, fragmentos o manuscritos que son antiguos. Fíjense, Papiro 133, siglo III, Códice Sinaítico, siglo IV, y Código Efraimí, siglo IV y siglo V. Aproximadamente esos manuscritos son de ese tiempo. En esos manuscritos más antiguos, ahora aclaro, no por ser más antiguo, se es más fidedigno, ¿ve? Como tal. ¿Por qué? Porque para el estudio de todo esto aplica todo, no solo el hecho de que un papiro o de que un manuscrito sea antiguo. Ahora, ayuda y tiene mucha ventaja si es antiguo. ¿Por qué? Porque siendo antiguo se acerca más al original, ¿ok? Ahora, esa otra expresión, Dios fue manifestado en carne, es la expresión griega teos. Lo que aparece en rojo es teos, ¿ok? Que es lo que traducen en las versiones como Dios. Pero esa expresión teos tiene una abreviatura. ¿Lo ven? Esa abreviatura, fíjense cómo se parece, porque son las mismas letras de la palabra que está arriba. De la palabra que está arriba. Entonces, ¿qué vemos? Que esto que ha traído confusión. Y tal es la confusión que ellos mismos son los que están haciendo las versiones y los que están trayendo esta divergencia. Que una versión diga que es él o quien fue revelado en carne o manifestado en carne, y otra versión diga Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué se ve? Que en la mayoría de los manuscritos más antiguos aparece esa expresión él o el cual o quien fue revelado en carne. Eso por supuesto que crea perspicacia. La letra griega sigma, que es la última de esa expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Tiene dos formas principales. La mayúscula, que es esa que vemos al final de esa expresión griega, y la minúscula, que se escribe como si fuera una samej en hebreo, ¿no? ¿Ok? Y al final, porque es como en hebreo tiene una letra final, lo que conocemos en hebreo como la letra final o sofit, ¿ve? Se escribe gráficamente de esa forma. Parece una S, ¿verdad? Al final. ¿Por qué? Porque el sonido que ella tiene es como la S nuestra. ¿Ok? La mayúscula se usa a menudo en matemáticas para indicar la suma de términos, mientras que la minúscula tiene dos variantes. Esa que hemos visto como una o como una samet en hebreo, se usa al principio o en medio de una palabra. Y la que tiene forma de S, ahí medio rarita para nosotros, se usa solo al final de la palabra. Por eso entonces vemos que en lo que vamos a mostrar va a aparecer esa forma de escritura con esa letra. Solo que aquí estamos poniendo como en imprenta, ¿ok? Para que se pueda comprender. Ahora miren esto. Sé que esto no es fácil. Traten de verlo, pero bueno, estamos a la orden para mostrarlo, ¿no? Si quieren un poquito más. Fíjense, este es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta es una página, ahí tienen la dirección, ¿verdad? Donde se ponen el versículo correspondiente a su código que está por aquí, o su origen, en la parte azul, a la parte izquierda. ¿Okay? Fíjense que el primero tiene como una figurita
y dice 133, que volvemos atrás, es el papiro 133. Este data del siglo III. Y lo que está en ese papiro está ahí en griego en la parte de arriba, ¿ok? Y en el renglón 9, en el punto número 9 o la letra número 9, vamos a decirlo, la palabra, mejor dicho, número 9, es donde mostramos lo que dice este versículo 16 en esa palabra. Fíjense que en los manuscritos más antiguos, en la mayoría, ¿cómo aparece? Aparece esas dos letras griegas que vamos a demostrar, teta y sigma. ¿Ok? Teta y sigma. Y fíjense que, por ejemplo, en el washingtoniano, que es WH, que está como de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que aparece, ¿verdad? La teta como en mayúscula y sigma en minúscula y al final, como lo habíamos mostrado en la lámina anterior. Y fíjense que cuando usted ve abajo, en la parte donde dice interlinear, fíjense que se habla de who, que es una palabra en inglés. Ahora, ¿qué traduce who? Traduce quién. Y está un número que es en la parte de arribita y es el número 3739, que es el número de Strong. Si ustedes van a la página, como está en azul, lo pincha, lo lleva a una página donde le va a decir el número de Strong la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué traduce? ¿Ve? ¿Qué traduce? Y es entonces, lo que traduce es quién o el cual. No de pregunta, sino de afirmación. ¿Ok? Si ve cómo se lee en inglés ahí, ¿ve? Who was revealed. ¿Ve? Revealed. Dice, quien fue manifestado, quien fue revelado. Ahora, fíjense que en los manuscritos que aparecen al final, que es donde aparece la palabra teos, en los últimos renglones, donde dice RP, ST, y la King James KJ, que es una versión inglesa, Teptus Receptus. El Teptus Receptus es un papiro o es un manuscrito tardío. Y generalmente las versiones que nosotros tenemos en castellano, la mayoría se hicieron con ese Teptus Receptus. Entonces, ¿qué le pusieron? Le pusieron en vez de quién o el cual o él, le pusieron Dios. Dios. ¿Ve? Creando entonces confusión. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que ese texto que se usa como base y bandera para decir, no, es que el Mesías es Dios, es divino, y ese es el misterio, que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre. Ahora, ¿qué hace eso, mis amados hermanos? Eso choca fuertemente. ¿Con qué? Con la teología hebrea. Para el hebreo eso es inconcebible. Inconcebible. Al Roma propulsar eso, ¿qué hizo? Hermano, le dio en la llaga al judío, al hebreo. Porque eso es inconcebible para el hebreo. La creencia en el Elohim verdadero, hermano, dentro del ámbito hebreo, no soporta tal afirmación. ¿A dónde se soporta eso? ¿A dónde, mis amados hermanos? ¿Está claro? Mientras que en hebreo eso no se soporta. Usted va a Grecia y usted va a Roma y ¿qué le dicen? Venga acá, papá, aquí sí creemos en eso. ¿Por qué? Porque aquí está Zeus, aquí están sus hijos, aquí está Cronos, aquí está el otro, y aquí todo eso cabe, aquí todo. Es más, los hombres pueden hacerse divinos, pueden divinizarse. Y eso no es exclusivo de las culturas griegas y romanas, ya eso venía rodando ¿desde dónde? ¿Quién fue el primero? Como decimos aquí, no es que sea bueno hacerlo, ¿no? Porque la Torá condena la adivinación, pero a manera de sarcasmo, adivina, adivinador.
¿Quién fue el primero? Nimrod. Nimrod. Ese fue el primero que se entronó y quiso ser ¿qué? Mayor que el Eterno. Se enfrentó en aquel tiempo, después del Mabul, del diluvio. Y ahí lo encontramos. Entonces fíjense esto. Sé que esto no es fácil. Aún para mí no es fácil. Solo que bueno, estudiando, tratando de estudiar, ordenar todo esto, uno lo puede ver. Pero no es fácil. Ahí está, mira las letras. Repito, en el renglón número 9, arribita hay unos números 9. Todo esa columna es las versiones que aparecen ahí y cómo aparece. Y ustedes se dan cuenta que en la mayoría aparece who, quién, o el cual. Por eso Félix Torres Amat, conociendo esto, no tradujo Dios, porque sabe que en la mayoría de las versiones más antiguas aparece el cual. La razón de todo esto es que algunos que no sabían estos idiomas, ni conocían todo esto, ni hebreo ni griego, al ver esto se confundieron y pensaron que era ¿qué? La palabra griega teos, y no es así. Repito, esto nos muestra que aquí hay una inconsistencia y nosotros sabemos por dónde vamos a agarrar. ¿Ve? Nosotros nos vamos a agarrar para el lado de lo ilógico. Nosotros vamos a agarrar para el lado de lo lógico. Lo que tiene sustento en la Torá, para eso tenemos la Torá. Por eso estudiamos estas cosas. Tenemos otro texto. Quizás, bueno, si no nos puede dar chance rapidito, ¿ok? Quedan 15 minuticos. Otro texto base para la creencia de Yehoshua como Dios. En Yohanan, que es Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Esa es la versión textual 3, cruda, sin modificaciones, sin ¿cómo diríamos? Sin mejora. Nosotros la versión textual 3 la usamos, pero le cambiamos los nombres, cambiamos ese nombre que no corresponde, Dios, ¿verdad? Y ponemos el nombre hebreo, que es Elohim. Eso hacemos con la textual. Lo mismo hacemos con el nombre del Mesías. Pero aquí lo he dejado crudo para que ustedes vean. Eso dice la textual. Fíjense que la textual aquí no corrigió. Dejó el unigénito Dios. ¿Y por qué lo vamos a decir? Ya ustedes lo verán. Ahora vámonos a otra versión. Yohanan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la Reina Valera actualizada en 1989. Ahora esta no solo pone el unigénito de Dios, sino el Dios único, que suena todavía como más escandaloso para el hebreo. Más escandaloso. ¿Por qué? Porque dentro del concepto hebreo, el concepto hebreo, ¿qué dice? Que Adonai es uno y único. No hay otro. Otro semejante a Él, igual que Él, no lo hay. Mientras que la teología cristiana, ¿qué dice? Que tres son uno y que uno son tres. Explicamos que la Trinidad dice que tres o uno son tres y la unicidad dice que tres son uno, que es el mismo. Y habíamos dicho que aún esta doctrina, esta enseñanza, penetra o está dentro del mesianismo de raíces hebreas. Y se va a encontrar con muchos en internet que están diciendo esto. Y que se cortan, como dicen, las venas defendiendo tal afirmación. Cosa que no cabe, vuelvo y repito, en la mente hebrea ni en el judío, mucho menos. Por eso entonces entendemos por qué el judío rechaza la figura de Yehoshua. Ahora leamos otra versión de Yohanan 1:18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense esa versión, esa es la versión Reina Valera Gómez, que es una versión más actualizada porque la revisa un tal Gómez. ¿Ok? Bueno, no sé si será Junior Gómez. Saludo a Junior Gómez si nos escucha, ¿no?
Familia de Junior debe ser. Encontramos que Gómez, fíjense lo que pone ahí. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Ahora, no es igual decir unigénito Hijo que el unigénito Dios ni el Dios único. ¿Qué tenemos entonces aquí? Que entre RVG, Reina Valera Gómez, y RVA y Biblia Textual 3, ¿qué hay? Hay una diferencia. ¿Y por qué? Porque si están traduciendo todas de un mismo texto, entonces debería haber consistencia, no inconsistencia. Veamos otra. La Reina Valera 1960. Que bueno, nosotros particularmente, vamos a decirlo, le hemos echado mucho palo, ¿no? Porque es que está plagada de errores, ¿no? Textuales. Pero en este caso, ¿cómo la vemos aquí? Dice Reina Valera 1960. La preferida de todas, la reina de todas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Repito, Reina Valera 1960. ¿Cómo aparece? Igual que en RVG, el unigénito Hijo. No aparece el unigénito Dios ni el Dios único. Ahora, ¿eso cambia la cosa? Pregunto. ¿Y la respuesta cuál es? Claro, claro que cambia esto. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque a la hora de defender ellos su doctrina, van a ir estos versículos uno tras otro y decir, mire lo que dice este, mire lo que dice este. Y cuando uno le va desenmascarando, le va mostrando todo esto, entonces se dan cuenta que hay inconsistencia en lo que creen. Ahora, ¿por qué? Para nosotros esto es un poco más fácil porque era lo que nosotros creíamos, donde nosotros venimos. Tenemos una ventaja, ¿cuál es? Que hoy estamos aquí, pero que ayer estábamos allá y sabemos lo que la gente piensa y cree. Eso nos da cierta ventaja. Ahora, hagamos lo mismo que hicimos con el texto de Primera de Timoteo 3:16, con este mismo texto de Johanán 1:18, Juan 1:18. Dice, unigénito Hijo. Se escribe, o es la palabra que está ahí, ¿verdad? Unigénito Hijo, la que nos interesa es la expresión Hijo. ¿Ve? Y aparece en los manuscritos con esas dos letras, que es Ixilón y que es Sigma, que acabamos de ver ahorita también en la otra expresión, en el griego, en las copias, en los manuscritos griegos. Esa es una abreviación de esa palabra que tenemos allí en griego, ¿verdad? Que se pronuncia más o menos como Dios. Fíjate, y hasta se parece en castellano a la palabra Dios, pero no es Dios, sino Hijo. Se lee como Dios. Esa es la pronunciación. Ahora, aparece de esa manera en el códice alejandrino del siglo IV y en el código washingtoniano del siglo IV y V. ¿Ok? Y según algunos maestros, en la mayoría de los manuscritos aparece de esa manera. Sin embargo, fíjense ahí que la expresión unigénito Dios, que ya lo vimos, la expresión Dios es esa expresión griega teos y que se le da la abreviatura con las letras teta y sigma. Y eso traduce como Dios. Está en el Código Sinaítico siglo IV y el Código Vaticano siglo IV también. ¿Ok? Entonces aparece de esa forma, de esa manera. Entonces, ¿qué encontramos? Que en algunos textos aparece de una manera y en otros manuscritos aparece de otra manera. Por eso, ¿qué nos dice cuando nosotros leemos la Biblia textual en la parte de atrás? Nos dice que se han encontrado más de 250,000 variantes textuales. Variantes que mientras que en el códice alejandrino se consigue Hijo, en el código sinaítico se consigue Dios. Ahora nos sorprenderíamos ver cómo los mismos padres de la Iglesia Católica, los llamados padres de ese movimiento católico,
¿ok? Que son pues dentro de este ámbito para ellos autoridades. Ellos muestran más bien la expresión, en vez de Dios, hijo. Ahora, ellos creyendo lo que se cree dentro de este ámbito cristiano y católico. ¿Ve? Fíjense ahora esto, que es igual lo que hicimos en esta página, ¿ok? Ahora con Juan 1:18 o Yohanan, que en inglés aparece como John. John. Fíjense que ahí están los manuscritos en la parte izquierda en azul, ¿ok? Y se dan cuenta que en los manuscritos, los primeros, en la mayoría aparece, ¿verdad? Esa expresión, ¿verdad? Que está allí con esas siglas, pero en algunos manuscritos que son del 375 al 499, ¿ok? Aparece la expresión hijo. Así también, aún en otros manuscritos, que también incluye el texto recepto, que están al final, que es la expresión, ¿verdad? Ios, que no traduce como Dios, sino hijo. ¿Lo ven? Que es el renglón número 10. Vean el 10 y se dan cuenta lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué encontramos? Una inconsistencia textual. Entonces, ¿cómo basar la fe en una inconsistencia textual? No podemos basarla. Ahora, la Torá, el concepto hebreo, ya nos está diciendo que la inconsistencia, ¿a dónde apunta? ¿A dónde apunta? Tanto en un texto en 1 Timoteo 3:16 como en Juan 1:18. ¿Por qué? Porque quien está escribiendo Juan 1:18, ¿qué es? No es griego. Y aunque el texto esté en griego, la mente de quien lo escribe, ¿en qué está? En hebreo. Culturalmente hablando, es hebreo. Y el de 1 Timoteo 3:16, no tengo que decírselo, porque la semana pasada dijimos que él mismo dijo que era hebreo de hebreos. Entre los hebreos, el más hebreo. Y esa mentira de que Pablo era platónico, eso no tiene sustento. Era hebreo. ¿Y de dónde sacó todo esto? De la Torá, de los profetas. Por lo tanto, las inconsistencias que encontramos aquí, sabemos dónde está, como dicen por ahí, la pata coja, el error. ¿Por qué? Porque esos manuscritos que pusieron Dios, tanto allá en 1 Timoteo como aquí en Juan, están adrede tratando de ¿qué? De que compremos esa doctrina. Y decíamos que esa doctrina, ¿qué ha generado? Ha generado, por ejemplo, cosas todavía más escandalosas para el judío y el hebreo. ¿Cuál es? Que Dios tiene mamá, que Dios murió, que Dios resucitó, que Dios esto y que Dios aquello y que Dios lo otro. Y eso, imagínense, en el caso de María, la madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Eso no tiene razón de ser. Amados hermanos, para nosotros, por supuesto, esto fue un choque tremendo, porque nosotros creíamos en esta doctrina, porque fue lo que heredamos. Y no le pusimos, como dicen por ahí, no nos pusimos a ver las cosas como son. Pero ahora, dentro de las raíces hebreas, hemos venido investigando y viendo y nos damos cuenta que todo eso es un cuento chino, o mejor dicho, un cuento griego. Un cuento griego. ¿Para qué? Para llevarnos a la idolatría. A la idolatría. Y eso es grave. Por eso estudiamos esto. Porque la gente puede pensar, bueno, pero ¿qué sí creo y qué no creo? ¿Qué va a pasar? No, sí va a pasar. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar en idolatría. Ahora, ¿qué pasa con el judío? El judío se ha trincherado y lamentablemente no se ha tomado la molestia de revisar y ver, ¿verdad? ¿Y qué hizo el judío? ¿Botó el agua sucia con quién? Con el bebé. Como decía mi suegro, el hermano Rafael Herrera,
¿Qué decía él? Nosotros no podemos cometer el error de botar el bebé con el agua sucia. Bañamos al bebé, lo limpiamos y ¿qué hacemos? Lo sacamos y botamos el agua sucia, pero al bebé lo salvamos. La figura de Yehoshua no podemos botarla, no podemos quitarla, porque es estructural en todo el plan de Elohim. Lo que tenemos que hacer es limpiar esa figura. ¿Y cómo la vamos a limpiar? Con la palabra, con el agua pura de la palabra, que el Señor nos ha dado y que el mismo Yehoshua nos ha dado. El testimonio de Yehoshua, ¿cómo es en todo esto? Es sólido, fuerte e importante. De ahí entonces que nosotros tenemos, mis amados hermanos, que seguir profundizando. Esto es solo un abreboca de tantos textos, de tantas cosas que vemos en los escritos apostólicos llamados el Nuevo Testamento, que han sido manipuladas, forjadas, mentiras, y que lamentablemente, bueno, nosotros en un tiempo creíamos. Pero bueno, Baruch Hashem, hemos llegado entonces a que el Señor sea el que nos muestre, que el Señor sea el que nos revele, para que todo esto sea luz para nosotros. Esto no lo estamos inventando nosotros, todo esto está dado. Los mismos eruditos, los mismos maestros, los mismos doctores de ellos en la teología cristiana están conscientes de esto y no lo discuten. Bueno, Shalom Ubrahot, mis amados hermanos, esperando que toda esta enseñanza haya sido de bendición para todos, para nuestra congregación y todo aquel que la escuche con una mente pues abierta y queriendo estudiar, no para discutir, no para pelear, sino para poder aprender y para poder avanzar. Y el que, bueno, tenga sus convicciones, se las respetamos. Y el que quiera seguir creyendo lo que cree, se lo respetamos. Pero nosotros queremos hacer las cosas como el Señor las manda en su palabra. Amado Padre, te damos infinitas gracias y te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, gracias por esta palabra que nos transmite. Gracias por mostrarnos, Señor, todo esto que un momento ha estado velado, oculto a nuestros ojos, pero que a través, Señor, de tu Ruach, tú lo revelas para bendición, para que nosotros podamos caminar en ti, en esa verdad. Y esto es estructural, Señor, reconocer tu plan a través de Yehoshua, pero no poniendo cosas que no existen en tu palabra, ni que son parte, Señor, de esa enseñanza pura que tú nos has transmitido. Gracias te damos por todo. Gracias por Yehoshua, por ese plan de redención tan precioso que tú has plasmado a través de él como agente, Señor, para cumplirlo. Ese siervo fiel, ese siervo obediente, que hoy nosotros seguimos como nuestro Maestro, como nuestro Mesías. Por los méritos de él nos presentamos delante de ti, Padre amado, y seguimos tus enseñanzas y tu nombre. Amén y amén. Bueno, shalom, amados hermanos, ubrahot, paz y bendiciones y laila tov.